Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos el tiempo y sobre todo la oportunidad de aprender juntos de la palabra de Dios a través de este medio virtual. Que Dios te bendiga. Gracias porque semana tras semana te conectas y aprendemos juntos de la palabra de Dios. ¿Te parece si iniciamos orando? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo que nos das. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y sobre todo gracias por la palabra que el día de hoy vamos a aprender. Te pido que prepares nuestro corazón, que esta palabra pueda dar fruto al ciento por uno, Padre. Bendice a aquellas personas que nos ven y que nos escuchan en donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo una vez más de aprender juntos de la palabra de Dios. Y hoy vamos a iniciar el mes con una nueva serie. Esta serie va a ser titulada Jesús, nuestro Maestro. Ahora yo te pregunto, haz memoria de un buen maestro que tuviste en el área de los estudios, ya sea en preprimaria, ya sea en primaria, en media o en diversificado. Recuérdate de un maestro que tuviste muy bueno, ya sea porque daba muy bien las clases, ya sea porque era una persona muy alegre, muy simpática, y te vas a dar cuenta que impactó tu vida. Y lo mismo pasa con Jesús. Pero antes de eso te quiero contar que en Guatemala, el año pasado, a través del COVID, en el 2020, se suspendieron las clases en marzo. A raíz de eso, en un departamento muy lejano de la ciudad capital llamado Quiche, este departamento contaba con un maestro bien proactivo y bien dinámico, que tenía solo a 10 estudiantes. Al ver esa situación, él buscó los medios y las herramientas para poder brindarles seguimiento a sus estudiantes. Él con 700 quetzales logró transformar su bicicleta y volverla en un triciclo. Dentro de esa bicicleta, él logró colocar, o mejor dicho, entre ese triciclo, él logró colocar un pupitre y un techito para que los estudiantes estuvieran a 2 metros de distancia de él y poder darles las clases. Imagínate eso, ese maestro bien reconocido aquí en Guatemala, llamado como el profe Lalito. ¿Y a qué quiero llevarte con eso? De que así como él, que se esforzó por enseñar a sus alumnos, igual nuestro Padre Celestial se esfuerza constantemente a través de su palabra para podernos enseñar. Y lo primero que nos quiere enseñar es que debemos de transformar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra manera de pensar. A veces pasan circunstancias, adversidades y lo primero que pensamos es en algo malo. O por ejemplo, dime si no, a veces escuchas un ruido extraño en tu hogar o el rechino de una puerta o escuchas pasos y dices, ¡Ah! Un fantasma. ¿Y por qué no piensas? Jesús me vino a visitar. A veces nuestra manera de pensar, ¿verdad? eh, Cambia. Entonces, lo primero que Jesús nos quiere enseñar es que debemos de transformar nuestra mente. Quiero que me acompañes en Romanos 2:12. Hoy vamos a leer bastante. Dice así: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro Padre Celestial nos insta, nos motiva a que debemos de renovar, cambiar, transformar nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo puedo hacer? Leyendo su palabra. Si tú lees su palabra, vas a entender y vas a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, para entender un poquito más cómo debemos de renovar nuestra mente, y te comenté que es a través de la palabra de Dios, te voy a poner el ejemplo claro de Jesús. Cómo Jesús, con 3 ejemplos, cambió la manera de pensar de sus discípulos, de las personas que lo acompañaban, de los fariseos y de toda persona que se encontraba alrededor de él. Mira cómo él vino a cambiar la manera de pensar, y nosotros teníamos un estándar así, él vino a poner un estándar más alto. Y mira lo que dice en Mateo 5:22 al 39. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Imagínate. Ahora nos dice, si nos enojamos, ya somos culpables. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínate, ahora ya no era necesario pecar físicamente, ya no era necesario agredir, sino solo con enojarte, solo con decirle necio, solo con decirle fatuo a tu hermano,
ya eras culpable. Imagínate, Jesús cambió la mentalidad y decir, ya no necesitas matar a alguien, ya no necesitas insultar a alguien, ya no necesitas pegarle a alguien, sino simplemente con el hecho de pensarlo o simplemente con enojarte. Él vino a cambiar. Y mira lo que dice, por tanto, si le traes a tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imagínate la importancia de tener buenas relaciones. Tan así que cuando presentemos ofrendas es mejor primero estar en paz con nuestro ser querido, con un familiar, con el prójimo, para poder presentarlas delante de Dios. Vino a cambiar nuestra manera de pensar. El segundo ejemplo, mira, dice, sigamos en el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Antes de eso, ahí dice, pongámonos de acuerdo. No necesitamos pleitos, contiendas, sino lo primero que hay que hacer es hablar, dialogar y comprender. Son ejemplos tan sencillos, pero a la vez difícil de llevarlos a la práctica. Pero a través de la presencia del Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos a poder lograrlo poco a poco y sobre todo a través de su palabra. Cuando leemos su palabra, renovamos nuestra manera de pensar. Mira el ejemplo número 3. En el 27, sigamos en Mateo 5. Pero yo os digo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Ya no necesitas vivir con una mujer, según Jesús. Jesús dijo, solo con la mirada, solo con el pensamiento, ya adulteramos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échatelo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace de ella adúltera y el que se casa con él la repudiada mediante el adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Sigamos leyendo. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Imagínate, nos dice que solo con decir a una mujer cometemos adulterio, que si no nos ponemos de acuerdo, que si tratamos mal a un hermano, que no debemos de hacer, no debemos jurar. Y mira lo que dice al final, pero sea vuestro hablar, sí, sí, lo que les decía, perdón, 38. Oíste fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes de cualquier que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvate también la otra. Imagínate, Jesús vino a cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, a experimentar la voluntad de Dios. Debemos de transformar nuestra manera de pensar. Si tú quieres y yo quiero vivir de una manera plena y feliz, lo primero que nos enseña nuestro gran maestro a aprender a vivir es transforma tu mente. Transforma mi mente. Si tú quieres de vivir de mejor manera, transforma. Tú dirás, alarán esto ¿cómo es posible que pase esto? Si empiezas con estos prejuicios y con estas críticas, es porque seguramente tú y yo no hemos empezado a transformar nuestra mente. Por eso, antes de iniciar y comprender todo esto, lo que debemos de hacer es leer la palabra de Dios, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Cuando aceptas a Jesús en tu corazón, renuevas tus pensamientos, vas a vivir de una manera diferente porque vas a comprender, entender, asimilar y sobre todo practicar las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. ¿Ven? Muy bien. No solo basta con aprender, sino también basta con desaprender. El mundo nos ha enseñado que si nos trata mal,
nos venguemos. El mundo nos ha tratado que exista corrupción, que podemos hacer el mal, que podamos hacer esto, que podamos hacer aquello. Pero Jesús nos dice no. Debemos de aprender a desaprender. Conformémonos con lo que Jesús nos dice, lo que está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Aprendamos a vivir con Él y sobre todo a pensar como en Él. Ahora miremos el ejemplo del maestro. Tú dirás, a la Jesús, todo lo que dijo, todo lo que hizo, pero miremos qué fue lo que hizo Él. Mira en el 1 de Pedro 2, del 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, imagínate, tú y yo fuimos llamados con un propósito, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Jesús fue el mayor ejemplo de ser maestro, de cómo vivir y sobre todo de cómo convivir con las demás personas. Y si nosotros fuimos llamados a seguir sus pisadas, es un buen momento de poder reflexionar, pensar y meditar cómo estamos conviviendo con las personas. Si lo estamos haciendo de una manera correcta, gracias a Dios. Y si no, es un buen momento para poder reflexionar y renovar nuestra mente para poder seguir los pasos del Maestro. 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño de su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la cual al que juzgue justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados con su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuestro al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús fue el mayor ejemplo que fue maltratado, lastimado, humillado, crucificado por amor a nosotros. Y Él no pagó mal por mal, no pagó maldición con maldición, sino al contrario, antes de morir dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos insta y nos motiva a seguir su ejemplo, a seguir sus pasos. Mira lo que dice Mateo 23:8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es el Maestro, el Cristo, y todos vuestros sois hermanos. Las enseñanzas de Jesús eran para transformar a las personas, tan así que semana tras semana el mundo entero predica la palabra de Dios. A pesar de que ya pasaron más de 2000 años, la palabra sigue en vigencia. Hay que aprender a seguir escuchando la palabra de Dios y sobre todo transformando nuestra manera de pensar, ¿verdad? Jesús nos enseñó no solo con palabras, sino nos enseñó con su ejemplo. Él no nos dijo, amen y perdonen, sin Él antes amar y perdonar en la cruz. Mira lo que dice Mateo 6 del 31 al 32. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe lo que tienes necesidad de todas estas cosas. Tu Padre, mi Padre, nuestro Padre, sabe de qué tenemos necesidad. Por eso, acerquémonos a Él, busquemos a Él, pidámosle a Él, renovemos nuestra manera de pensar y sobre todo, sigamos los pasos de vuestro Maestro. Y mira el mayor ejemplo, la clase maestra que les dio a sus discípulos. Mateo 13 del 18 al 23. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto y produce al 60 y al 30 por uno. Las enseñanzas de Jesús no solo se limita a un área de nuestra vida. Las enseñanzas de Jesús es que podamos dar fruto, de que podamos ser transformados. Y Él utilizó las parábolas para poder hablarnos de cómo ser
de mejor manera en el servicio, en el trabajo, en economía, en emociones. Jesús nos vino a enseñar para todas las áreas de nuestra vida a través de su palabra, a través de las parábolas, pero lo primero que nos indica es: transforma tu manera de pensar. Recíbeme en mi corazón. Si tú recibes a Jesús en tu corazón y transformas tu manera de pensar, estoy seguro que vas a vivir de una manera feliz, una manera en donde vas a poder ver la mano de Dios. Jesús utilizaba todos los medios para poder enseñarle a sus discípulos. Decía: miren los lirios del campo, miren las aves. Siempre utilizó la naturaleza para podernos enseñar. Y Jesús quiere que tú y yo seamos transformados, seamos cambiados, seamos renovados. Pero lo importante es que tú puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, reconozco que te he fallado. Perdóname. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón y creo que moriste por mí en la cruz. Amén. Cuando hayas hecho esto, el siguiente paso es: lee la palabra de Dios para renovar tu mente. Si tú renuevas tu mente, comprenderás de mejor manera. ¿Sabes por qué? Porque si solo aceptas a Jesús y no renuevas tu mente, no vas a comprender y empezamos a decir: pero entonces Dios miente, Dios no me comprende. Y no es así. ¿Sabes por qué? Porque al final tenemos un maestro que nos enseña a vivir bajo su voluntad. Acerquémonos a Él y obedezcamos su palabra, porque eso nos hará aprender a vivir en plenitud. Pongamos en práctica todas sus enseñanzas y reconozcamos que Él vino a mostrarnos una mejor manera de vivir. Y sobre todo, démosle gracias por todo lo que nos ha hecho, por todo lo que vino a hacer por nosotros. Y mira lo que te quiero dejar al final. Dice: no mientas los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo ser, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va a renovar hasta el conocimiento pleno. Yo quiero con esto terminar y quiero decirte lo siguiente. Hoy tomémonos un tiempo para orar, para poder orar por nosotros, para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Pero también pidamos por aquellas personas que sabemos que necesitan de Dios, que sabemos que necesitan cambiar su manera de pensar. La mayor manera o la mayor fuerza para que una persona cambie es a través de la oración y de la transformación y sobre todo de la intercesión. ¿Te parece si tú y yo oramos el día de hoy por ellas? Cierra tus ojos ahí donde estés. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, gracias por dar tiempo, gracias por tu palabra y sobre todo gracias por renovar nuestra mente. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú el que entre en nuestro corazón. Te pido que seas tú el que entre en el corazón de cada persona y que sobre todo renueves nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Ayúdanos a convivir de mejor manera. Te pido por nuestras familias, te pido por nuestros amigos, te pido por nuestros compañeros de trabajo y sobre todo te pido por nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, gracias por ser nuestro Maestro, gracias por enseñarnos no solo con palabras, sino con tu ejemplo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por conectarte, gracias por tomarte el tiempo de escucharme y sobre todo, gracias porque semana tras semana aprendemos juntos de la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima. Dios te bendiga.